Vamos a nuestra redacción, allí está Nacho Juliano. Está toda la declaración de Fariña entera, se dio a conocer en el día de ayer. Tenemos algunos puntos para destacar, un poco para hacer, no sé, como una unión de todas las cosas que hemos escuchado. Las obras completas de Fariña. Sí. Exacto, tomo 1, tomo 2, de alguna manera podemos atar cabos. ¿Cómo? El problema es que al final de las obras completas, como dice Martín, tal vez hay un continuará. Claro, es como Harry Potter. Ese es el problema, claro. Lo importante es que pudimos atar cabos y entender por qué ciertos personajes empezaron a tomar mayor relevancia y por qué tanta citación e indagatoria, ¿no? Adelante, Nacho, con todos los detalles de lo que fue la declaración de Fariña. Sí, Mariana, porque se dio a conocer de manera completa esta declaración de Fariña frente al juez Casanelo. Recordemos que Fariña está bajo el programa de testigo protegido y bajo este programa dio realmente muchos datos frente al juez sobre lo que es la ruta del dinero acá. Nosotros tenemos entonces en placas para ir repasando los puntos más importantes. Empezamos con la primera, que dice Fariña: creo que el marco de esta causa debe investigarse y entenderse como un plan sistémico cuyo objeto fue el vaciamiento de las arcas públicas mediante la obra pública, ¿no? Teniendo en cuenta, obviamente, y haciendo foco en las obras públicas que hicieron en la provincia de Santa Cruz. Por otro lado, también sigue la declaración diciendo: este es un sistema que genera como rédito dinero en efectivo, pero que consta en 5 pasos, así lo detalla Fariña: sobreprecio en la obra pública, adelanto financiero de obras, facturación apócrifa, cohecho y lavado de activos. Este es el corazón de todo, ¿no, Mariana? Esto es lo más importante de toda la declaración. Más allá de los nombres, más allá de las circunstancias, más allá de que subió bajo el dólar, que es una anécdota extraordinaria para que se escriban libros sobre corrupción, este punto donde él describe casi que como si fuera un cuentito para niños, lavado para niños. Le pone carátula a la causa. Claro, es el corazón de la declaración de Fariña, ¿no? Los 5 pasos de la corrupción. Exactamente. Seguí, Nachito. Seguimos, y teniendo en cuenta estos 5 pasos, hace hincapié especialmente en uno. Fariña, que dice que en Austral, es decir, la empresa de Lázaro Báez, el adelanto de las obras era el retorno, teniendo en cuenta esta legislación sobre obras públicas en donde se da por adelanto el dinero a la empresa que ganó la licitación, y dice que este era el retorno con el que se quedaba entonces el entramado de esta corrupción, ¿no? Por otro lado, también sigue la siguiente placa que dice: en el tiempo que estuve en Austral me constan los estrechos contactos entre Báez y Kirchner, como a su vez, posteriormente a su muerte, con la doctora Cristina Fernández. Este punto también es muy importante porque aquí nombra a la expresidenta y la mete entonces en su declaración frente al juez Casanelo, Mariana. Sí, y sigue hablando de Cristina, ¿no? A partir de ese momento, y hace una diferenciación de cuando estaba Néstor a cuando no estaba, ¿no es cierto, Nacho? Exactamente. Ahora lo vamos a ver más adelante lo que son las placas, porque también habla de esta negación que hay del círculo de Cristina Kirchner en decir que no lo conocen a él, que no tampoco conocen a los Báez. Pero seguimos entonces con la siguiente placa, que habla del dinero. Dice: el dinero en efectivo que se utilizaba venía del sur y permanecía en distintos lugares no más de un día hasta que se hacía una operación. Y Fariña mencionó un departamento del barrio de Belgrano que justamente pertenece a Lázaro Báez. Dio este dato concreto. Después, ahora seguimos con otra declaración que se filtró también unos días antes, que habla de esto, de cómo se enteró Cristina de todos estos movimientos. Hablando de Báez, Fariña dice: me dice que había venido a hablar con la jefa, que es Cristina Kirchner, y que le había preguntado si él estaba sacando dinero al exterior, porque desde la embajada de Estados Unidos le habían comunicado eso, a lo cual él me dice que le responde que de ninguna manera, pero que seamos más prudentes con los movimientos. Otro punto clave. Sí, claro. Terrible. Otro punto clave de la declaración, porque acá se desprende que Cristina, en el momento en el que se entera, si es que desconocía de lo que estaba ocurriendo, lejos de denunciar, lejos de escandalizarse, lo único que quería era quedarse con la parte que le correspondía a Néstor Kirchner. Le preocupaba que se estuviera fugando el dinero que le correspondía. Exactamente. Ahí Cristina empieza a creer que Lázaro le robaba, y además lo más importante de esta parte es que demuestra el vínculo roto entre ambos. Primero porque Cristina se lo exige, y segundo porque Báez le miente. Le dicen no solamente que no estaban sacando dinero al exterior, sino que lo que decide hacer es seguir sacándolo, pero más disimuladamente. Claro, y ahí aparte, está el vínculo quebrado. Y ahí te das cuenta que la ruta del dinero acá no puede terminar en Néstor Kirchner, que está muerto y que no iría preso. Tiene que terminar en Cristina. Exacto. Porque hay muchos que dicen, no, fue hasta Néstor y después no pasó más nada. No, esto fue hasta Cristina y tenía conocimiento Cristina de todo esto. Sí, adelante, Nacho. Seguimos ahora con la placa que menciona un poco lo que me preguntabas antes, Mariana, que dice: cuando Néstor muere,
Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía. Esto me lo contó Lázaro Báez a mí. Por este motivo, los primeros movimientos de dinero al exterior se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner, porque ella junto a su hijo fueron golpeando a los empresarios, golpeando se refiere a las puertas, ¿no? Claro, golpeando a los empresarios buscando, ¿no? Averiguando qué reclamando, dinero tenía cada uno. Sí. Preguntándole a cada uno. La famosa libretita con la que se dice que iban en busca del dinero, ¿no? Exactamente, se refiere a los empresarios amigos del marido. Seguimos con las últimas dos placas, Mariana. La anteúltima dice, Lázaro me decía textualmente, Néstor era mi amigo desde siempre, ella no. Esto lo hice con mi amigo y queda acá. Refiriéndose entonces a este cortocircuito que empezó a haber entonces entre Cristina, Máximo Báez, este reclamo de dinero, ¿no? Que se dice que había. La estrategia de defensa, digamos, de Báez entonces no está para nada alineada con Cristina, o sea que acá hay un problema entre ellos tremendo. Por eso, Mariana, es muy importante ese fragmento de la declaración. Obviamente, esto lo está diciendo Fariña. Hasta ahora ha dicho cosas que han tenido manera de comprobarse. Esto hace que el testimonio de Fariña sea un testimonio robusto, no es que está tirando cosas a la Bartola y nada más. Hay cosas que ha dicho que se han comprobado, hay allanamientos que se han realizado en base a estos dichos y como decíamos antes, el vínculo entre Cristina y Báez estaba roto desde aquel momento y por supuesto... Por eso es tan importante la unificación de las causas, ¿no? Que entre Otesura acá, porque si no es como que Cristina puede quedar afuera de todo este entramado. Y hasta que la Cámara no lo resuelva no se va a saber. Claro. Pero aparte otro tema, acá dice Fariña... Primero habla que Cristina quiere saber dónde está la plata. Después dice que Cristina, o sea, ahí deja entrever que Cristina sabía de todos los manejos. Segundo, habla que después habría roto con Lázaro Báez, pero eso no se condice con todos los negocios que hubo de Lázaro Báez con Cristina durante su presidencia y ya muerto Néstor. Porque seguían ocupando las habitaciones de los hoteles de Cristina. Claro, pero eso suena más a un modus operandi de cómo lavar ese dinero, ¿no? Claro, pero los 5 pasos de Fariña. Los 5 pasos de Fariña. El decálogo. Seguían alquilando, Lázaro Báez alquilaba los departamentos donde está Cristina ahora, el departamento de Uruguay y Juncal, que también hay otro piso que alquilaba Cristóbal López. ¿Habló de montos de dinero, Fariña? ¿Nacho? Acá en lo que es la aclaración no llego a hablar precisamente de montos de dinero y menos en los puntos importantes que destacamos nosotros. Sí, obviamente, habló off the record en lo que fue la Cámara Oculta diciendo los montos que él llegó a transferir en 2 meses. Hablaba de millones de dólares, de los distintos movimientos que estaba muy encima. Una persona y la mencionó certeramente diciendo que esa persona era Martín Báez, que el hijo de Lázaro Báez estaba encima de todos los movimientos, de todas las operatorias que hacía. Y por último, la última placa, y es muy importante acá lo que dice Fariña, dando a entender el cortocircuito entre Cristina Kirchner y Báez, que dice, Cristina piensa que lo que hizo Lázaro Báez fue robarle dinero. Ahí se entiende entonces cómo explota esta guerra en donde pasan a ser casi enemigos, ¿no? Como se dice que dijo como bien le dijo el Báez mismo Báez, a claro. Máximo, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Podríamos repasar esos 5 pasos que describía Fariña como no es un decálogo, ¿no? Pero sí, los manual tips para Vos imagínate, viste que hay esos manuales que son para principiantes. En inglés es un poco más agresivo, dice for dummies, para tontos. Sería como lavado for dummies, lo que explicó Fariña. Pero lo curioso del asunto es que si vos escuchás, o en este caso lees lo que dijo Fariña en la justicia, es impresionante porque cuaja perfecto con la realidad. No es en ningún momento disparatado este relato de Fariña, que arranca con el sobreprecio en obra pública. Hace años que esto lo venimos diciendo, lo venimos marcando y mostrando. Porque estuvieron las cámaras del Diario de Mariana allí en el sur, donde había rutas que ni siquiera tenían el asfalto, ni siquiera se habían terminado. O sea que no solamente había un sobreprecio, sino que además ni siquiera se terminaban las obras. Segundo punto, también denunciado por el periodismo, también investigado por la justicia y ahora reconocido por Fariña. Los adelantos financieros de la obra, es decir, no solamente se le adjudicaba una obra por más de lo que valía, sino que cobraban el dinero por adelantado. Cobraban el dinero por adelantado. Esa era justamente la suma de dinero que después tenían que empezar a mover y por eso eran tantas cantidades de billetes y una cantidad tan grande de dinero. Tercer paso de este manual para que los niños aprendan a lavar dinero. Facturación apócrifa. Facturación apócrifa. Hay una causa en Bahía Blanca
que lo investiga Juan Zurich, que como dice siempre Mercedes Ninzi, es increíble que la justicia haya investigado a los que hacían las facturas, pero no a los que compraban esas facturas para hacer corrupción. Digamos, obviamente el delito está el de los dos lados. El que hace la factura apócrifa, en este caso Juan Zurich, y el que la utiliza, claro, en este caso Lázaro Báez. Y el que debería controlarla, que es Chegaray, que también está exactamente, ahora, me estaba olvidando y es muy importante. ¿Por qué facturación trucha? Porque claro, tenían un montón de plata que necesitaban de alguna manera justificar y ahí venían y aparecían las facturaciones truchas. Después aparece el cohecho, la coima, para hablarlo mal y pronto. La manera legal de decirlo es el cohecho, nosotros le decimos coima. ¿Por qué? Porque de ese dinero había un retorno. Había un regreso hacia, por supuesto, los funcionarios y ahí es donde empiezan a aparecer lo que decías vos de las otras causas. ¿Qué tipo de retorno? Te doy un ejemplo. Le alquilamos los hoteles a Cristina, le alquilamos los departamentos a Cristina, le alquilamos las cocheras a Cristina. Ese dinero tiene que volver en forma de coima o de cohecho a algún lado. Y por último, el lavado de activos. Bueno, justamente todo este dinero negro que se había consumado, producto de los 4 pasos anteriores, hay que volver a meterlo en el sistema, como decía ayer Fernando. Hay un montón de dinero que ellos tienen que empezar a meter y ahí empieza toda la operatoria de la rosadita y los envíos al exterior para intentar bloquear ese dinero. Y también el tema de las habitaciones, también, ¿no? El tema de las habitaciones. Era una manera de lavar el dinero. En ese caso para la familia Kirchner, que por supuesto tiene que justificar un incremento patrimonial. Dicho sea de paso, se han conocido los incrementos patrimoniales de los funcionarios el día de hoy. Cristina tiene 20 millones de pesos más que Mauricio Macri. Digo, todo ese dinero de alguna manera Cristina Kirchner lo tenía que justificar y lavar. ¿Cómo lo hacían? Bueno, la justicia y gran parte de la sociedad sospecha que justamente con los hoteles. Es una rueda perfecta descrita con por Fariña, casi que con una maestría didáctica impresionante. 5 pasos que describen toda la ruta del dinero acá. Y ahí cuando dice el primer adelanto era la coima. Generalmente la obra se empieza a pagar una vez que empieza y se van cumpliendo distintas etapas de la obra. No, acá se hacía un adelanto cada vez que se le adjudicaba una obra a Báez. Y con ese adelanto no era un adelanto para la obra. Ese era el sobreprecio. Era la coima. Claro. Y después sí venía el resto de las cuotas, para hacer la obra. Que no alcanzaban, se ve, porque las obras no se terminaban. La cobraban por adelantado. ¿Sabés cuál es la perversión de todo esto? Acá cambió un paradigma de corrupción que había en la República Argentina. Hubo antes de los gobiernos, por supuesto, de Néstor y Cristina Kirchner, gobiernos corruptos en Argentina, eso lo sabemos todos. Lo que cambió es este paradigma. Antes, cuando se hacía una obra pública, se robaba un porcentaje. Ahora, la obra pública se hacía para robar. El fin de la obra era robar. Sí, porque inclusive se hacían obras que no eran necesarias y en lugares donde sí eran necesarias nunca se hicieron. Exactamente. ¿No? ¿Cómo se compró esto? Porque la obra no se hacía. Entonces no es que había una obra pública, está el viejo chiste de el funcionario extranjero que dice, ¿ves aquel puente? Bueno, me quedé con el 10%. Y cuando viene a la Argentina le dice, ¿ves aquel puente? No hay ningún puente. Bueno, me quedé con el 100%. Le decían acá en la Argentina. Bueno, eso es exactamente lo que se hizo en este gobierno. La obra pública no era una, digamos, circunstancia en la cual se robaba, sino que el objetivo de la obra era robar el dinero. Realmente un cambio de paradigma, una profundización de la corrupción estremecedor. Tremendo, ¿no? Justo cuando venimos de hablar de las necesidades de la gente, ¿no? De lo que les hace falta y bueno, parte de todo ese dinero que está siendo investigado dónde está y quién se lo ha quedado en el camino, es dinero de la gente, es el dinero que era para mejorarle la vida a la gente, ¿no? Y una Nacho, cosa, ¿hay algo Mariana, más que quieras agregar de todo lo de Fariña? Sí, para agregar, Mariana, que está entonces a disposición Fariña de la justicia, él está bajo el programa protegido, testigo protegido. ¿Esto qué significa? Que no se sabe dónde está, que tiene seguridad, que lo está siguiendo a todas partes, que no puede hablar con su familia y que entonces se va a estar a disposición si el juez Casanelo decide entonces ampliar esta declaración. Que seguramente lo haga, ¿no? Lo que pasa es que está desbordado. Hablé con la doctora Robles. Por un lado está la abogada de Fariña, Giselle Robles. Está muy enojada porque siente que le parece una locura que el juzgado publique la declaración de Fariña porque siente que lo pone en más peligro del que ya estaba, digamos, desde antes. Más allá que está buenísimo que nos enteremos lo que declaró, ¿no? Para el país. Eso por un lado le preocupa. Por supuesto que Fariña está al tanto de que esto está publicado a través del juzgado. Está preocupado. Hablé con 3 familiares de él, no voy a decir quiénes son, con los que no se pudo comunicar. La forma que él tiene de intentar comunicarse son llamar por Interpol a estas personas hasta que no directamente él, si quisiese en este caso hablar con vos, llamarte. Dio la casualidad que ninguna de esas 3 personas estaba ubicable en el momento que él se quiso comunicar, solamente para decirles que está bien. Nadie sabe dónde está, pero sí que está bien, pero que están preocupados
por este tema de la filtración de las declaraciones. ¿Tendrá un motivo el hecho? No me parece algo casual, ¿no? Que se haya filtrado una declaración tan importante, que ha tenido un secreto de sumario. Digo, quizás no sea una situación que haya que tomar como algo que se filtró y nada más, ¿no? Quizás sea parte de una estrategia. Pero oficialmente se mostró, eso es lo raro, porque por eso inclusive digo. Giselle Robles, ella era muy discreta, viste que a veces los abogados cuentan algo. Discreta. Y ella es muy discreta y nunca quiso decir ni una palabra de la Algunas cosas declaración. habían trascendido, ¿no? Pero por supuesto es distinto cuando uno lee todo entero lo que dijo. Pero no parece casual, o sea, no parece digamos, parece que se está tomando bastante seriamente esto como para creer que se les escapó y se filtró. Mirá, al principio nosotros justo estábamos al aire cuando ocurrió, cuando se decreta el secreto sumario y lo hace el juez Casanelo, es para evitar que se frustren posibles medidas de prueba. Tal vez el juzgado entendió que ya se habían hecho, levantan el secreto y lo publican. Digo, obviamente este testimonio de Fariña ha despertado muchas cosas, entre ellas la situación de Jorge Chueco, de quien hablamos mucho en estos últimos días. Evidentemente el juzgado entendió que ya no era necesario que se mantuviera en secreto la declaración. Es entendible que la abogada de Fariña crea que esto puede poner en peligro. Yo entiendo que no, porque no se ha visto en esta declaración mayor detalle, a pesar de algún pequeño nombre del que ya él mismo había dicho en televisión. Quizás el hincapié del quiebre de la relación entre Fariña y Cristina, ¿no? O sea, entre Lázaro y Cristina. Entre Báez y Cristina. Sí, o sea, claro. Eso sí, hacer tanto hincapié en que esa relación estaba quebrada, que Cristina estaba segura que él le había robado, ¿no? Eso... Pero ya había trascendido también, era parte de lo que había trascendido. Obviamente con menos detalles, pero ya el grueso de la cuestión ya se sabía, se conocía. Nunca lo había desmentido ni Fariña ni su abogada. Entonces, bueno, es entendible como estrategia judicial que ella se ponga en contra de eso. Hay que ver ahora qué declararía Chueco, de acuerdo a que digan las pericias psiquiátricas que le están realizando. Hoy se darían a conocer esas pericias. ¿Podría quizás declarar hoy mismo? Sí, hoy, mira, el tema era este. Cuando los abogados piden esta mañana que no estaba en estado psiquiátrico, Casanelo pide un psiquiatra, el psiquiatra de turno de la Corte. Él estaba disponible, pero los abogados de Chueco dicen, no, nosotros queremos también poner nuestro psiquiatra de parte. El psiquiatra de parte a la mañana no podía trabajar porque tenía otro trabajo, estaba ocupado. Entonces a la tarde lo iban a trasladar a un lugar que está muy cerca del Palacio de Tribunales, donde están los psiquiátricos del Cuerpo Judicial, y ahí van a charlar con él y van a ver si realmente está con depresión, si es un delirio o si es un actor. Me contaron que en un rato, el psiquiatra judicial se da cuenta inmediatamente cuál es el estado de situación. Si confirma que está mal, se va a postergar la declaración. Ahora, si confirma que es un gran actor, hoy mismo de ahí lo llevan a Comodoro Pi a que declare.